Hola hermanos, tengan todos un feliz santo sábado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Quisiera hermanos que cada uno de nosotros podamos llevar, ¿no?, estos importantes y maravillosos mensajes a aquellos que más lo necesitan, compartiéndolos y a la misma vez haremos la obra de todo obrero virtual. Quisiera hermanos que meditásemos en este momento en el libro de Jeremías, perdón, en el capítulo 17, en el versículo Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 21. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestras vidas de llevar carga en el día sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. Amén. Con esto vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar. Querido y amante Padre, que tú moradas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre ahora y siempre, Señor. Gracias te damos en este momento por tu palabra. Imploramos la presencia de tu Espíritu Santo, tanto por el que la ha de hablar, también tanto por el que la ha de escuchar. Que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender plenamente tu verdad y también llevarla al campo de la práctica. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Hoy veremos, hermanos, con la ayuda del Señor, guardaos por vuestras vidas. Es un texto maravilloso que lo tenemos aquí como introducción. En el libro de Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 21 decía, guardaos por vuestras vidas. Muchas cosas hoy en día nosotros las hacemos, ¿verdad? En nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, en la cocina, en el campo, en el auto, muchas cosas. Pero muchas de estas cosas que nosotros hacemos tienen ciertos riesgos y para eso mismo tenemos que cuidar nuestra vida. Para eso hay ciertas cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, en los automóviles, tenemos precauciones mismas, por ejemplo, como ponernos nuestro cinturón de seguridad, porque si no atentamos con nuestra vida por si llegamos a tener un accidente. En la motocicleta necesitamos tener tanto protectores en nuestros brazos, en nuestras piernas, en nuestras rodillas, de nuestros codos, en nuestra cabeza necesitamos tener un casco porque si no atentamos contra nuestra propia vida. Así guardamos nuestra vida. En nuestra alimentación tenemos, ¿verdad?, que cuidar de nuestra vida, guardar nuestra vida de ciertos alimentos que son perjudiciales para nuestra salud, que pueden atentar contra nuestra vida. Como ustedes pueden llegar a observar, todo en esta vida es necesario guardarse de ciertas situaciones en las cuales son necesarias muchas veces, porque si no, atentamos contra nuestra propia vida. Y hoy, hermanos, miramos algo interesante en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 21, donde dice, guardaos por vuestras vidas. ¿Quién diría de que guardar el sábado depende de nuestras vidas? O sea, que si nosotros no guardamos el sábado, si nosotros no acatamos la ordenanza divina de hacer honor al día de reposo, peligramos, ¿verdad?, contra nuestras vidas. Hermanos, nos vamos a remontarnos en el libro de Nehemías, en el capítulo 13, en el versículo 15 al 18. Vamos a ver en el libro de Nehemías, en el capítulo 13, en el versículo 15 al 18. Vamos a meditar en el Señor, en el libro de Nehemías, en el capítulo 13, en el versículo 15 al 18. Hermanos, ¿qué fue lo que Nehemías miró en aquellos días? Dice la palabra del Señor. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino. Cuando dice que pisaban lagares en sábado, los lagares eran cestos, o por así decirlo, recipientes con grandes cantidades de uvas, como muestra el rubro que se va en Jerusalén. Ellos mismos pisaban las uvas, ¿verdad?, para sacar su jugo. También dice que, ¿qué más hacían? Ellos acarreaban haces y cargaban asnos con vino. ¿En qué día? En el día sábado. Y también había otra cosa más. Dice que cargaban uvas, cargaban higos, de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca de este día en que vendían las provisiones. Imagínense. Entonces, ¿qué estaba aconteciendo, hermanos, en ese momento?
Nehemías miró, hermanos, siendo el hombre que fue encargado de la construcción de los muros de Jerusalén, algo que es sumamente resaltante. Vemos nosotros, hermanos, que luego de la destrucción de Jerusalén, en el 586, donde se llevaron la última cantidad de judíos que quedaban, luego de pasado esos tiempos, Dios permite que Jerusalén sea expatriada parte por parte, una primera parte, después la primera parte fue expatriada por Zorobabel, ¿verdad?, el hombre encargado de llevar el pueblo en una cantidad. Luego la segunda cantidad fue llevada por Esdras, ¿verdad?, siempre con un mandato divino, fue llevado otra vez para proseguir con la construcción de Jerusalén. Y ahora Nehemías mismo, ¿verdad?, por decreto de Artajerjes, él venía a la reconstrucción de Jerusalén. Pero aquí especialmente como un dato interesante, hermanos, según el libro de San Juan 2:20, cuando Cristo había dicho que destruyan este templo, yo lo reconstruiré en 3 días, en el libro de San Juan 2:20, los judíos dijeron, ve, este hombre dice que destruya el templo, destruirán este templo y reconstruirán en 3 días. ¿Cómo hará eso?, dijeron ellos, si en 46 años, dice, nos tardamos en construirlo. O sea, que el templo de Jerusalén fue construido en 46 años. Si nosotros analizamos en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, miramos aquí que lo que Nehemías le impulsó a él tomar la decisión de llegar a Jerusalén y proseguir con la obra, fue porque Nehemías se le anunció lo siguiente. Dice, Nehemías en el capítulo 1, en el versículo, aquí miramos, hermanos, dice, sucedió pues en el mes de Nisan, me dijo, ¿por qué estás triste? Pues no estás enfermo. En el versículo 2, del capítulo 2, perdón, estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón, entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo nos estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos. A Nehemías se le había comunicado de que los muros estaban decaídos, de que las puertas estaban todavía tomadas a fuego. Entonces esto a Nehemías le impulsó a llegar a Jerusalén junto con los que quedaban de los judíos para proseguir con esta obra. Pero ¿qué fue lo que miró Nehemías, hermanos? Miró que aquellos en los cuales habían conocido la verdad del sábado, no estaban viviendo a la altura de esa verdad. Y eso es lo que se estaba presentando ahí. Judíos que vendían, que compraban, que trabajaban, que acarreaban toda especie de carga en sábado. Y no solamente ellos, sino que también dice aquí que también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá y Jerusalén. Y aquí Nehemías lo que hace es llamarles la atención a que no hagan estas cosas. Luego de eso, Nehemías dice que va a los señores de Judá y les reprende en el versículo 17. Y les dice, qué mala cosa es esta que ustedes hacéis, profanando así el día de reposo. Aquí miramos algo interesante. Nehemías se va a las personas que están cometiendo este error y les llama la atención, pero especialmente se va a estos hombres que tuvieron que haber dado el ejemplo y les dice, qué mala cosa es esta que hacéis vosotros. Porque ellos mismos tenían que velar por el pueblo. Significa que antes que Nehemías viniese, ellos estaban en esta situación. Ellos no estaban dando el ejemplo. Ellos venían con costumbres paganas, incluso lo tomaban con liviandad, lo que ellos antes ya conocían. Y eso estaba sucediendo ahí. El mundo se estaba moldando a la condición. La iglesia se estaba moldando al mundo. Y esto mismo es lo que se estaba presentando en ese tiempo. Nehemías, como reformador, no permitiría esta condición. Nehemías no solamente tendría que reconstruir los portillos literales que se habían hecho en el muro. También tenía que reconstruir los portillos espirituales que se habían hecho en la ley que estaba inscrita en las tablas del corazón del pueblo profeso de Israel. Y eso mismo era lo que Nehemías estaba haciendo en ese mismo momento. Nehemías sigue diciendo de la siguiente manera: reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y ustedes añaden ira sobre Israel, profanando el día de reposo.
Aquí Nehemías les hace recuerdo del gran error que cometieron ellos en el pasado. Recordamos, hermanos, Nehemías les dije, no hicieron este mal vuestros padres. Cuando Nehemías dice eso, ¿a qué se está refiriendo? Y a eso es lo que especialmente analizaremos. Vámonos al libro de Jeremías, en el capítulo 17. Vamos a volver nuevamente al libro de Jeremías, en el capítulo 17. A este hombre que Dios mismo le había entregado la responsabilidad de que una responsabilidad mayor, llevar al arrepentimiento al pueblo de Israel, porque si no les esperaba algo terrible. En el libro de Jeremías, en el capítulo 17, miramos algo interesante. Ustedes pueden analizar de que el libro de Jeremías está después del libro de Nehemías, pero lo que aconteció en el libro de Nehemías, capítulo 13, aconteció después de lo que estamos leyendo de Jeremías. O sea, el libro de Nehemías está antes del libro de Jeremías, pero los acontecimientos cronológicos son de una manera diferente. Pero siempre, por eso aplicado a la palabra de texto y contexto, nos ayuda a entender a nosotros lo que el Señor quiere mostrarnos. En el libro de Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 1, se analiza la condición de Israel antes de la destrucción de la misma por Nabucodonosor. ¿Cómo estaba el corazón de los israelitas? En el versículo 1 del capítulo 17 de Jeremías, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en las tablas de su corazón y en los cuernos de sus altares. Jerusalén misma tenía altares al dios Sol dentro de la misma ciudad. Ellos no tenían dolor ni tristeza por su pecado. Ellos no tenían situación alguna. El paganismo estaba imperando dentro de Jerusalén. Y lo que Dios estaba revelando a Jeremías era una condición de tibieza que estaba imperando en ese momento. Y era necesario que Jerusalén llegase a una reforma, a un reavivamiento, si no serían vomitados de la boca de nuestro Dios. Y es lo que miramos aquí. Aquí mismo, hermanos, al ver la condición que Jerusalén estaba cayendo, en el versículo 19 siempre de Jeremías capítulo 17, Jehová le dice de la siguiente manera a Jeremías: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por lo cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles: oíd la palabra de Jehová. ¿A dónde se iba a poner Jeremías? En las puertas, donde salen los reyes, donde salen los señores, donde salen aquellos que tenían que darle ejemplo. Ahí ponte, te van a tener que escuchar. Ya era un llamado de advertencia, era una amonestación directa que venía de parte de Dios. Jeremías, sin queja y murmuración, decidió ponerse, aún a costa de su propia vida. Un hombre que sufrió, un hombre que se puso de parte de la justicia, aún a costa de su propia vida, decidió ponerse en las puertas y declarar lo que Jehová mismo estaba a punto de anunciar. Y dice así: y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá, y todos los moradores de Jerusalén que entran por estas puertas. Así dice Jehová: guardaos por vuestras vidas. Un llamado directo. Guarden por vuestras vidas. ¿Qué más? De llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. No saquen carga de vuestras casas en el día de reposo. No hagáis trabajo alguno. Todas estas cosas Jerusalén las estaba haciendo como que si fuese cualquier día. Y aquí dice: y de meterlas por las puertas de Jerusalén. No saquen carga de vuestras casas en el día de reposo. No hagáis trabajo alguno, sino que santifica el día de reposo, como mandé a vuestros padres. ¿Y qué hicieron ellos? No oyeron. En el versículo 23, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su corazón para no oír ni recibir corrección. ¿Y escucharon? Nah. O tal vez decían sí, como muchos hoy en día decimos: tiene razón, hermano. Ellos tal vez escucharon y dijeron: tiene razón Jeremías, pero al ver su condición de pecado, al ver la tibieza en la cual estaban, le daban caso omiso. Por un oído entraba y por otro oído salía. Y esa condición, hermano, en la cual Jerusalén estaba acarreando maldición. Pero aquí era el llamado a amonestación,
un llamado de misericordia. Y el Señor mismo le da una promesa contundente si ellos acatasen, escuchasen, diesen su oído a esta amonestación. En el versículo 24, siempre de Jeremías, en el capítulo 17, no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que la santificareis en el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, que entrarán por las puertas de esta ciudad en carros, en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá, los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Imagínense, hermanos, la promesa que Dios tenía para Jerusalén era de que si ellos eran obedientes, acataban la ordenanza divina, ellos mismos llegarían a ser la metrópolis de este mundo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Jerusalén, la ciudad de Dios, la escogida de Sión, estaba entre los 3 continentes? Asia, África y Europa. Prácticamente, hermanos, las personas, los que habitaban en estas regiones, cruzaban, ¿verdad?, por esta ciudad, y el objetivo principal de Dios era de que al cruzar por esta ciudad mirasen al verdadero Dios y, por así decirlo, se convirtiesen al verdadero Dios, al culto verdadero que Dios estipulaba en su palabra. Pero ¿cómo lo podrían hacer ellos si estaban en paganismo? Estaban similarmente en la condición de estas naciones paganas. Y dice, ¿cómo prosigue la promesa? Y vendrán de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén y de la tierra de Benjamín y de la Cefela, de los montes de Neguev, trayendo holocausto y sacrificio, ofrenda e incienso, trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Esa era la promesa. La promesa, hermanos, es que Jerusalén sería habitada para siempre. Esa era la promesa. No sería destruida. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Esa es la promesa, hermanos, que Dios tenía si el pueblo de Israel no acataba la ordenanza. Vemos aquí, hermanos, lo que aconteció. Fue algo que sucedió. Jerusalén fue destruida en 586 por Nabucodonosor. Dios utilizó como instrumento a Nabucodonosor para castigar a Israel. Y fue algo que se presentó. Podemos observar de que una de las causas principales por las cuales Jerusalén fue destruida fue principalmente ¿por qué? Sencillamente fue por no hacer o hacer caso omiso a el día sábado, para no santificarlo. Y vemos nosotros que se vuelve a repetir, si nosotros analizamos en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, y Marcos capítulo 3, versículo 1, los judíos profesaban guardar el sábado, pero a espaldas querían matar al autor de la vida. Y no solamente eso, sino que querían hacerle mal a todos aquellos que Cristo sanaba. Y repetidas veces se puede leer eso, cómo ellos lo acechaban para ver si Cristo sanaba en sábado, para acusarle. ¿Qué estaban haciendo? Es la verdad, la pregunta. Haciéndoles mención de esto, Nehemías tuvo que tomar medidas preventivas para que no se volviese a repetir la situación, porque para ahí mismo iban nuevamente ellos. Por eso en el libro de Nehemías, en el capítulo 13, Nehemías tuvo que tomar medidas drásticas para que el pueblo no volviese a caer en la misma situación. Y analizamos, hermanos, las medidas preventivas que tuvo que tomar Nehemías. Y en el capítulo 13, en el versículo 19, aquí el Señor, ¿verdad?, inspira a Nehemías de la siguiente manera. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo, imagínense qué interesante, cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujesen carga alguna. Hermanos, lo que tenemos que anotar aquí es lo siguiente. El celo que Nehemías tenía lo comprometió en gran manera, en que incluso cuando ya rayando el sábado, o sea, Nehemías se comprometió que a sabiendas de que para ese momento ya el pueblo tenía que estar a la espera, cantando, orando, esperando con ansias, ellos tenían
que ya rayando el sábado, haber cesado toda obra. Por eso dice, antes que rayara el sábado, mandé que se cerrasen las puertas. Dando a entender la importancia misma, hermanos, de nuestra preparación previo a las horas sagradas del Santo Sábado. Muchas personas hoy en día, hermanos, porque no podemos hablar de todos, están a la carrera buscando su preparación, cuando sabemos muy bien de que ya a esta hora debemos estar esperándolas con ansias las horas sagradas del Santo Sábado. Porque el trabajo nos está consumiendo, ahoga la buena semilla. Necesitamos comprender plenamente lo que Nehemías, como el reformador que había en ese momento, se comprometió a hacer. Y dice aquí también, y se quedaron afuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendía toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué se quedan ustedes delante del muro? Si lo vuelven a hacer, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Interesante. Aquí miramos, hermanos, lo que Nehemías mismo tuvo que hacer para que el pueblo de Israel tomara en serio esto. Tomara en serio la santidad, lo bendito que el Señor mismo había dado como privilegio al pueblo de Israel y lo que ellos habían hecho de una manera despectiva, de rechazarlo. Y al ver de que iban a la misma condición, él determinó hacer una reforma en ese momento. Muchas de las reformas que hizo Nehemías, y una de estas fue la más importante. Y eso mismo, hermanos, es lo que Dios pide de nosotros en este último tiempo. En el libro de Isaías, en el capítulo 58, versículo 12, Dios ha enviado a este tiempo Nehemías, espiritualmente hablando, a que hagan esta obra de reforma. En el libro de Isaías, en el capítulo 58, en el versículo 12, el Señor dice así: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. En este tiempo Dios nos ha mandado a ser también reconstructores de muros caídos, de aquellos agujeros, portillos que se han hecho en la ley, especialmente en ese día en el cual Dios nos manda, primeramente, a hacer una reforma en nosotros, para luego hacer una reforma en los demás. Porque si nosotros vamos allá, no tendremos la suficiente fuerza, la suficiente autoridad o influencia para hacer de que las personas le tomen la debida importancia a este día. ¿Cómo puede ser? ¿Cuándo esto será una realidad en mi vida? ¿Cuándo? En el versículo 13 dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob. Aquí, hermanos, miramos algo interesante. Aquí dice, lo llamaré delicia, santo y glorioso. 3 categorías. En Isaías 56:2, bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el día de reposo para no profanarlo. Dice, bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrace. O sea, un trabajo de padre a hijo, que el padre le haga ver a su hijo la importancia del mismo y abrace el pacto que ha pasado de generación en generación. Eso es lo que Dios quiere y es lo primero que debemos hacer nosotros en nuestra vida, en nuestra familia. Sino, ¿cómo nosotros lo transmitiremos a aquellos que más lo necesitan? Si nosotros como siervos de Dios no lo hacemos, no es una realidad. Imagínense, ¿qué es lo que en nosotros se puede convertir en un obstáculo para que esto no sea un día delicioso, no sea santo, no sea glorioso y que asimismo nuestros hijos no abracen este pacto? En el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 21, Cristo dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas aquel que se enojare locamente contra su hermano, ya ha pecado. Y si le has dicho raca, dice, o fatuo, ha sido condenado al fuego del infierno. Y sigue diciendo, si trajeres, dice, a una ofrenda al altar y te has acordado que tienes algo contra tu prójimo, deja ahí tu ofrenda, ponte a cuenta con tu prójimo y vuelve con tu ofrenda. La pregunta es, ¿será que eso solo está aplicado para el tiempo de antaño, ya no para nuestros tiempos? Porque sabes muy bien de que ahora no tenemos que traer ofrenda, no tenemos que traer un sacrificio, ya ahora pues eso ya quedó atrás. Pero la pregunta es, ¿será que es aplicado para nuestro tiempo? En el libro de Romanos, hermanos, en el capítulo 12,
capítulo 12, versículo 1, el Señor dice: os ruego por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que esto es vuestro racional culto. Aquí, hermanos, el Señor está diciendo que primero debe estar vivo. Y si nosotros analizamos en Mateo 5:21, dice aquí que nosotros hemos matado a una persona, le hemos quitado la vida a nuestro prójimo, si nos enojamos locamente con él. Si nosotros le decimos tonto, en otras versiones cambian las palabras. Incluso, si nosotros tratamos con indiferencia a nuestros hermanos, estamos muertos. En 1 de Juan capítulo 3 dice que en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestro hermano. Aquel que no ama a su hermano está muerto. Y dice que si aquel tuviese bienes y cerrara su corazón, ¿cómo habita el amor de Dios en él? No tiene vida permanente en él, lo dice. Entonces, para que este día sea santo, glorioso, para que este día sea un día en el cual usted lleve su sacrificio, usted primero debe ponerse a cuenta con su prójimo. Usted primero debe dejar a un lado el egoísmo, a un lado el orgullo, ponerse a cuenta con el Señor. Si no lleva un sacrificio no vivo y por lo tanto no será santo y a la vez será desagradable ante el Señor. Y muchos estamos en esa condición. No solamente son preparativos físicos, sino también preparativos espirituales. Y Dios pide de nosotros eso. Ahora, ¿cómo podré yo alcanzar la medida justa que Dios pide? Para que podamos estar a la altura, de acuerdo a su santidad, de acuerdo a la obediencia que Dios pide en su palabra. En San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 5, dice así el Señor. San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 5. Dice de la siguiente manera: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Hasta aquí, hermanos, somos inútiles. No podemos hacer por nosotros mismos algo que Dios dice que solo unidos a Él podemos hacerlo. Dios no nos manda a nosotros a dar fruto. Dios nos manda a estar unidos a Él para dar fruto. Y por eso mismo Dios nos manda que seamos luz en medio de las tinieblas. Porque unidos a Él podemos serlo. Eso es un pensamiento de que una teoría de la verdad sin la piedad vital no eliminará la oscuridad moral que invade el alma. Charles Spurgeon dijo claramente: la Biblia no es la luz del mundo, la Biblia es la luz de la iglesia, pero el mundo no lee la Biblia. Vosotros leéis la Biblia, vosotros sois la luz del mundo. Dios nos ayude, hermanos, para que podamos ser luz en el mundo, conforme a la verdad que conocemos, y de igual forma, no solamente podamos esperar su venida, sino apresurarla. Que podamos ser conductos de bendición, conductos de salud y conductos, hermanos, tales como medios de salvación a aquellos que más lo necesitan. En el nombre de Jesús, hermanos, rogamos todas estas cosas y es mi deseo y oración. Vamos a hacer una oración para terminar. Buen Padre Celestial, que tú moras en las alturas de los cielos, gracias, Señor, te damos infinitamente por tu misericordia y tu palabra. Rogamos que cada uno de nosotros podamos comprender nuestra responsabilidad como siervos tuyos, que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Danos tu fortaleza y tu gracia, que podamos comprender cuán necesario es para nosotros estar constantemente a cuenta contigo. Podamos, con alegría y corazón deseoso, esperar tus horas sagradas, estar, Señor, como un día delicioso, anhelado, cada uno de nosotros, disfrutando, estudiando, predicando tu palabra en este día, no haciendo nuestras obras, sino como aquellos en los cuales nos has confiado, ser reparadores de portillos y restauradores de calzadas para habitar, aquellos que puedan llevar a este mundo la verdad de tu reino y esperar tu venida con gloriosa, Señor, confianza y esperanza de tu venida. En el nombre de Jesús te lo rogamos, no porque nosotros haya méritos, sino por los méritos de aquel que nos amó y dio la vida por nosotros, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.